Bienvenidos a La Habana, Cuba. Comienza el nuevo día y con él la vida cotidiana, las expectativas, los nuevos sueños, los planes para mejorar la calidad de vida. Todos en la vida tenemos algo que nos impulsa a luchar, un motivo para salir adelante. Y mientras seguimos luchando día a día, el tiempo va pasando y un día nos damos cuenta que aunque nosotros y los nuestros tenemos tranquilidad, aún nos falta algo. En Cuba los índices de violencia son muy inferiores al resto de los países de Sudamérica, pero a veces esa tranquilidad ciudadana no es suficiente y tenemos que desistir. Aunque Cuba recibe bastantes donaciones cada año, el principal problema que preocupa al pueblo cubano sigue siendo la comida. A la ya generalizada escasez se suman los altos precios, las largas horas de cola y la racionalización, que implica estar obligado a hacer nuevamente largas horas de cola cada varios días. En Cuba no se come lo que uno quiere, en Cuba se come lo que aparezca cuando aparezca. Bien conocidos por los cubanos son los inventos alimenticios de antaño para combatir el hambre en Cuba. El fichestí, la pasta de oca, la moringa, el yogur de soya, entre otros. Ahora echemos un vistazo a los precios y comparemos con hace meses atrás. Esta barra de maní cuesta 30 pesos cubanos, lo cual equivale a más de $1 al tipo de cambio oficial. Este pedazo de melón de agua, o sandía como le llaman en sus países, cuesta 10 pesos la libra. 30 pesos tenemos acá. Y el sabor deja mucho que desear. Una barra de guayaba, hoy por hoy cuesta 40 pesos. Miren acá el tamaño, la presentación, pero es lo que hay en los mercados en moneda nacional. Echemos un vistazo a la estrella del momento. El Miragurt se dice que está elaborado a partir del suero de queso, maicena y algunos azúcares. Incluso algunas personas le atribuyen propiedades laxantes. Este es un producto nacido de la ausencia de leche y yogur, incluso en las famosas tiendas en monedas extranjeras. Tiendas que a día de hoy, ya generalizadas por todo el país, venden la mayoría de los productos producidos en la industria nacional y también los importados. Tiendas a las que solo pueden acceder personas que reciben remesas del exterior. Estas medidas, que solo favorecen a un pequeño sector de la población, crean un mayor mercado negro y una inflación galopante. Y así, la dificultad para conseguir alimentos empuja a la población a una dieta obligada basada en harinas y azúcares. De esta forma, se van generalizando enfermedades como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, una de las principales causas de muerte en Cuba. Una amplia cantidad de personas frente a una farmacia deja ver la falta de medicamentos, y esto, como es lógico, agrava la situación.
En el centro de la capital se entremezclan dos Habanas. La maravillosa, donde los turistas y un sector minoritario de la población tienen acceso a lo mejor que puede ofrecer el país. Tanto ha cambiado el pensamiento económico que incluso se ha remodelado un hotel para recibir turismo gay, algo que en otros tiempos hubiera sido impensable. En esa Habana maravillosa también se pueden apreciar, aunque en menor grado, algunos de los problemas que afectan la Habana real, la Cuba real. Aunque la indigencia no es en gran medida un problema que afecte la Habana real, esa Habana, que no está a la vista de los turistas y que solo se puede ver saliendo de las rutas preestablecidas, hay un hábito que desde hace tiempo ya se viene convirtiendo en una enfermedad común, la enfermedad del alcoholismo. El sector privado en Cuba, con 1000 trabajos y 1000 trabas, trata de salir adelante. A las actividades ya conocidas como la de carretillero se suman otras que poco aportan para poder sobrevivir. Desde el centro de la ciudad no se obtiene el panorama completo. Para ello habría que desplazarse afuera y ver qué tal se vive allí, en esos lugares donde el turismo y los hoteles para extranjeros no son una prioridad. Lejos del centro quizás la vida sea más tranquila, pero también se hace más difícil conseguir lo básico. Quienes tienen tierras o un pedazo de patio pueden improvisar un poco más que los que viven en edificios, pero no se pueden criar todo tipo de animales. El aumento en los casos de COVID a lo largo y ancho del país obligó a convertir escuelas en centros de aislamiento y vacunatorios. Se ha desplegado una campaña masiva para inmunizar a la población. Pero, ¿cuáles son los requisitos para que una vacuna obtenga una certificación internacional? No fueron pocos los que prepararon sus viviendas para incursionar en el negocio del turismo. Y es casualmente la problemática de la vivienda en Cuba una de las que más insatisfacciones trae a la población. Con salarios que rondan entre los 30 y los 80 dólares al mes, se hace bien difícil reparar cuando en la tienda un saco de cemento cuesta 10 dólares y un galón de pintura hasta 15. Por poner un ejemplo de lo alto que es el costo de vida en Cuba, un colchón fabricado acá cuesta más de 400 dólares. Y así va aumentando la tasa de divorcios, las pocas ganas de casarse y el envejecimiento poblacional. Todas estas carencias e insatisfacciones se van convirtiendo en frustración. Una frustración que se llega a convertir en violencia y se manifiesta entre los propios cubanos. En muchos casos puede desembocar en un aumento de la delincuencia o simplemente en conflictos familiares. Cuando la capacidad de expresarse depende de una ideología, cuando el salario no puede proveer una calidad de vida digna, cuando la insatisfacción es mayor que la satisfacción, es obvio que algo anda mal. La manera más fácil que muchas personas encuentran para resolver el problema, y quizá también la más dolorosa, es la migración. España continúa siendo uno de los destinos favoritos de los cubanos para emigrar. Y así, la familia cubana se sigue fracturando, se sigue dividiendo y se sigue separando. Mientras unos tienen suerte y cumplen su meta, hay otros para los que nunca dejará de llover y la vida seguirá igual.
Y así el tiempo va pasando mientras nosotros esperamos que alguien resuelva nuestros problemas. Y son esos que se van cruzando el océano o la selva, que se van casados o se van en caravanas, que llegan a países extraños a trabajar en cualquier cosa, los que luego mantienen a sus familiares acá. A esos ingenieros, especialistas, incluso a los médicos de esas graduaciones masivas que se hacen acá. ¿Cómo hemos llegado a esto? Mientras no se resuelvan los serios problemas que tenemos, seguiremos perdiendo el tiempo entre colas y carencias. Mientras los salarios y jubilaciones no estén acorde al costo de vida, la familia cubana seguirá emigrando. El pueblo cubano es un pueblo solidario, alegre, preparado, luchador. Y Cuba es de nosotros, de todos los que nacimos cubanos. No importa donde sea que estemos. Y desde este mágico lugar, a donde muchos cubanos vienen a pensar, a reflexionar y tomar decisiones importantes en sus vidas, vamos terminando este video, no sin antes agradecerles a todos los que se han quedado hasta el final. Quiero felicitar a los que cumplieron años la semana pasada, a Abigail. Si algunos de ustedes cumple años la semana próxima, déjenme saber en sus comentarios. Déjenme también saber en sus comentarios lo que creen de lo que acaban de ver. Si les gustó este video, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares en todas sus redes sociales y suscríbanse a nuestro canal para que la familia continúe creciendo.